Señor le bendiga. El Señor le bendiga más. Estamos contentos porque este es el día que ha hecho el Señor y en Él nos alegraremos y nos gozaremos. Y más aún porque estamos ya en la recta final del estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuyo libro el canon determinó que no lo iba a cerrar. Ese libro usted nunca, no va a ver en el 28 al final, no dice como una despedida, no, porque usted y yo seguimos escribiendo los hechos de la iglesia de Cristo, porque esto es lo que hemos estado relatando aquí. Pastor, no me acuerdo cómo se pone esto, no sé si es que lo viraron o qué. Por eso, porque yo lo he usado otras veces y yo, pero porque hoy no me sale. Ahora sí. ¿Verdad? Como que algo está ahí. Ay. Claro, gracias. Ahora sí. Vamos a buscar en nuestras Biblias porque vamos a hablar 24, 25 y 26. Gracias, Dios del cielo, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque son nuevas cada mañana. Porque el cielo, el amanecer, el atardecer nos da testimonio de que tu misericordia sigue sobre tus hijos, sobre el mundo y sobre tu creación. Te pido, Padre, que tomes control en esta noche de nuestros pensamientos, Padre amado. Y que esta palabra que vamos a estar estudiando cale profundo, Señor. Y seamos transformados, Dios del cielo. Dice tu palabra que es el conocimiento de Dios el que nos llevará a la vida eterna, Señor. Queremos conocerte más. Queremos conocerte cada día más. Porque detrás de cada uno de los relatos que estudiaremos hoy, Señor, hay una gran historia de redención. Hay una gran historia de un redentor que resucitó, que venció la muerte, que nos limpió del pecado y que regresará. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Santo y bueno eres, Señor. Ahora vamos a empezar, ¿verdad? En el capítulo 24 y 25. Aquí vamos a estar trabajando el enjuiciamiento de Pablo. Y es bien importante que tengamos presente cuando estemos estudiando las historias, porque siempre yo escucho bien alta la música por los monitores, que nunca me había pasado, y yo tengo problemas de, así como yo soy oveja de ahí, y yo tengo problemas de déficit de atención y me tiene como que estoy tocando el piano acá, me estoy yendo. Gracias, mis hijos. Y a Pablo, quienes les iba a decir, ven, que mientras estemos estudiando esto, más allá de la historia, de si me encarcelaron, si lo subieron, si lo bajaron, vean el Redentor. Busquen a Cristo. Cuando usted escucha un mensaje, el que sea de quien venga, de quien sea, usted empieza a esculcar así, haga así y empiece, veo a Cristo y recíbalo. Y si no, deseche. Si no ve, deseche. Así que mientras estemos hablando aquí, vaya usted haciendo el ejercicio de verse, ¿verdad? En la actualidad como vivimos, ¿verdad? En el día a día. Y fíjense que aquí Pablo fue llevado a un juicio. El miércoles pasado Joan nos llevó hasta ese momento en que él llegó a Jerusalén, que todo el mundo, donde quiera que él iba, le decía, no vayas para allá, que te va a ir mal, te va a ir mal. Y eso para él era la confirmación de Dios, porque ya Dios lo había dicho, vas a tener pesares allí. Y Pablo siguió para adelante. Y ahora entramos en este capítulo, en el juicio. Y fíjense que quienes llevan a Pablo a juicio son los mismos que creían en Abraham, en Jacob, que habían escuchado de los hombres de fe, Moisés, porque eran judíos que practicaban la Torá y el Antiguo Testamento. Son ellos quienes lo están llevando a juicio. Amado, estoy oyendo eso, ¿verdad? Los mismos que conocen a Abraham, al padre de la fe, la historia de Noé, la historia de Jacob, la historia de José, la historia de Estel, de los jueces, de David, de Samuel. Esos mismos fueron los que llevaron a Pablo a enjuiciamiento. Un enjuiciamiento que inicia aquí en el capítulo 24, un encarcelamiento que inicia ahí
y que no termina con su muerte. O sea que se estableció ahí un precedente y quienes lo llevan allí son los mismos judíos. Por un desacuerdo. No era sobre si él observaba la Torá, porque Pablo sí la practicaba, sino sobre si se la aplicaba a los gentiles. Pablo enseñaba que no era necesario que los gentiles practicaran la ley, y ellos decían que sí, que tenían que practicar la ley. Y ahí vemos, ¿verdad?, que esto lo seguimos viendo hoy día, como la intransigencia, ¿verdad?, de esas personas y el empeño de ver a Dios encajado en unos rituales y no querer aceptar esa redención de Cristo, ¿verdad? Esa única y absoluta verdad que fue lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Pero independientemente del plan de Satanás de dividir, ¿verdad?, de separar a Pablo del cuerpo, de lo que estaba haciendo, caminando, ¿verdad?, por los diferentes lugares, independientemente de ese plan y de la oferta que Satanás siempre le hace al ego, Dios se glorificó en todo. Y hoy vamos a entrar para allá. Vamos a buscar Pablo el capítulo 24, voy a leer del 5 al 9. Estas son las acusaciones, estamos ante un juicio. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Quiero que vayan viendo lo objetivo, lo tan objetivo de estas acusaciones, que a veces se parecen a lo mismo que estamos viviendo hoy día. Yo cuando leí eso, wow, qué parecido. ¿Cómo es que se llama? La derecha radical, ¿qué plagas son? Entonces dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahí no es secta, ¿verdad? Es la verdad del evangelio, pero yo pertenezco a los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero, porque siempre hay un pero, pues papá siempre interviene. Pero interviniendo el tribuno Lisias, él, ¿verdad?, es del Estado, pero Dios es quien permite. Con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Entonces, como nunca faltan los testigos, aquí están en el 9 los testigos, los judíos también confirmaban diciendo, sí, eso fue así. Sí, eso fue así, eso fue así. Entonces, ahora vamos a estar entrando al 24 del 10 al 21, donde la fe es probada, ¿verdad?, ante los hombres. Y Pablo presenta su defensa ante Félix, acusado obviamente injustamente, pero respondió con integridad, porque una cosa, la injusticia no te da permiso a actuar sin integridad. Fueron injustos, pero él sigue siendo hijo de Dios. Y dice Pablo en su defensa, habiéndole hecho señal el gobernador Félix a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora se me acusan. Y ahí Pablo confiesa, hace su confesión inmediatamente en el 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino, qué hermoso camino, y está con mayúsculas, palabras mayores, ¿verdad? Según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, fíjense que estamos en común en todo,
de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero fíjense que hasta ahí ellos estaban practicando lo mismo. Ambos estaban esperaban la resurrección. Pero hace algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ellos cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan esto mismo si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Ese era ahí el punto de fricción, ¿verdad?, entre ellos. Que Pablo establecía que ya el Mesías había llegado, que él había resucitado y que ellos también serían levantados en el día del Señor, ¿verdad?, en la resurrección de los muertos. Pasaron 2 años desde que pasó todo este revolú, que aquellos acusaron sin fundamento, sin evidencia, que Pablo se defendió y allí pasaron 2 años. Luego en el 24 del 22 al 27, luego que Félix oye todas estas cosas y estando, miren qué hermoso esto, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, porque Félix conocía ese camino. Y cuando está así con mayúscula, amados, porque es el camino del Señor. Es el camino en el que Pablo estaba caminando. Es el camino en el que tú y yo estamos caminando. Y yo cada vez que veo esa palabra camino, como que se ve la que se sale del versículo. Porque es tan hermoso ese camino. Gracias, Dios, por habernoslo revelado. Cuando descendiera el tribuno Licia, dice Félix, porque no iba tan como Pilato, esto es la misma dinámica, el mismo modo operando, mis amados. Y así mismo usted ve que en la vida, hoy en el 2025, ese es el mismo modo operandum. No hay acusación certera, porque todo lo que Satanás hace bulla. No hay acusación certera y ninguno quiere asumir la responsabilidad. Todos como que hablan sin asumir una postura firme. Pues Félix se lavó las manos igual que Pilato y dijo que cuando viniera Licia, acabaré de conocer este asunto porque quiero escucharlo a él, y mandó al centurión que custodiase a Pablo. Pero miren esto es el VIP que nos da Dios, no lo dio el hombre. Que se le concediera alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Porque fíjense que lo único que Pablo necesitaba en ese momento, porque había cumplimiento ahí, era que pudieran entrar y salir a llevar las cartas y a llevar todo lo que él estaba haciendo. Así que él necesitaba poder tener a estas personas que le sirven entrando y saliendo. Recuerden que eso es clave ahí. Dios conoce cada una de nuestras necesidades y eso mismo hizo con Pablo. Proveyó conforme a lo que él justo necesitaba en ese momento. Aquí estos versículos explican que Pablo estuvo preso 2 años y en esos 2 años, ¿saben qué? Cada vez que Félix lo llamaba, que claramente dijo allí, conozco este camino, Pablo le hablaba, lo trataba de verdad, le hablaba del evangelio, lo evangelizaba. Y en el versículo 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, yo vuelvo y te llamo. Fíjense que esto es bien importante, mis amados, porque a veces nosotros mismos, aún siendo hijos de Dios y habiendo sido, ¿verdad?, sellados por el Espíritu Santo y estando en este camino, acuérdense de esa palabra camino hermosa, a veces cuando nos hablan
de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, también como que nos pasa lo que le pasó a Félix. Y eso no, el paquete es completo, mis amados. No solamente es que me voy a aferrar a la gracia salvadora, no solamente es que voy a agarrar el favor de Él y hasta ahí llegamos, hasta ahí, ¿verdad? El Salmo, y lo abro en el Salmo 23, eres mi guardador, eres mi sanador. Amado, esto es un paquete completo, esto es un paquete completo. La redención, Dios es un Dios de amor, Dios es un amor de justicia y Él aborrece el pecado. A eso fue a lo que Él vino. No nos saquemos de la lista porque es lo que vino a buscar pecadores. No te descartes tú mismo porque imagínate. Necesitamos estar todos los días delante de Él en arrepentimiento. No en dominio del pecado, no en dominio, porque eso fue lo que dejamos aquel día que vinimos a Cristo y nacimos de nuevo. No en dominio, pero pecadores hasta que nos muramos. Capítulo 25. La fe que confía en el plan de Dios. Y ahora Pablo va ante Festo. Y en este capítulo 25 es que Pablo apela a César. Dice en el 25, 1 al 3, lo voy a ir parafraseando. Ya Félix no era gobernador, acabó su término y dejó a Pablo preso. Pasaron los 2 años, llega un nuevo gobernante que se llama Festo y principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante el gobernador y rogaron que tomaran cartas en el asunto de Pablo, pidiendo contra él y diciendo, pues lambiéndole ojo al gobernante, por la gracia, ¿verdad? Vamos haga esto, por favor, dénoslo. Y nosotros lo llevamos a Jerusalén. Pero establece la porción bíblica que el plan era matarlo camino a Jerusalén. No es que ellos iban a dejarlo con vida. Ellos lo que querían era matarlo. Porque eso es lo que Satanás quiere, mis amados. Él no viene a pasarnos la mano. Él lo que quiere es matar el propósito. Pero quiero que estén pendientes y atentos a cómo el control de Dios estuvo todo el tiempo. Porque Dios no se ha movido de su trono. Miren, mis amados, en el Génesis 1:1. En el principio, ese principio hace referencia de nuestro Elohim, de Jesús, del Salvador. Y ese plan estaba desde el Génesis 1:1 allí establecido. Y aquí lo que nosotros estamos viendo en cada versículo de esto, yo veo a Cristo. Yo veo a Cristo, yo veo el cumplimiento, yo veo la redención. Yo veo como Pablo realmente no era tocado por nadie. Y aunque estemos aquí hablando de que Pablo está en un juicio, aunque estamos aquí hablando de que Pablo está preso, veo al Redentor en control. Su voluntad siempre es firme, es la de Él, mis amados. Dios es el que da permiso. Dios le permitió a Félix poner a Pablo preso, porque si Dios no lo quería, no lo llevaba ni a Jerusalén. Y Dios mismo preparó el corazón de Pablo para que llegara hasta allí, a lo que iba a enfrentarse. Y el mismo Dios lo puso allí delante de este hombre, para que este hombre pudiera llegar hasta donde Dios le permitió llegar, porque es Dios el que tiene el control, mis amados. Está la voluntad perfecta y la permisiva. La permisiva, pues, es cuando Él dice, pues, tú estás cabezón, pues te voy a dejar, vete y azótate, pero se va a cumplir mi plan. De aquí esto va a ser porque va a ser. Siempre busquemos la perfecta, mis amados. En la perfecta siempre nos va a ir mejor, porque esa es agradable, esa es buena. Ahí es donde mejor debemos estar. Vamos al capítulo 25 del 7 al 9. Los rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones. Y miren lo que dice allí. Las cuales no podían probar. La defensa de Pablo en el versículo 8 dice: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Miren qué firmeza, ¿verdad? Esa es la integridad, mis amados. Esto es lo que nosotros tenemos que procurar imitar de nuestro hermano Pablo. Esa integridad, esa autoridad. Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Fíjense en que me está curiosa la pregunta, porque ¿se acuerdan cuando le dijo la serpiente a Eva: ¿y qué tal si eres más que Dios?
¿verdad? Si Pablo hubiese estado desenfocado porque estaba en la cárcel 2 años y estuviese desconectado de la vida y abrumado y renegando, a lo mejor cuando le hacía esa oferta, Festo cogía y la aceptaba. Y esto es casi como pasa de mí esta copa, o esto es casi como cuando Pedro dijo, vamos y hagamos una enramada, dejamos todo esto perdido y vámonos. Y Jesús, mira, apártate de mí, ¿sabes? No te voy ni a escuchar lo que estás diciendo. Y fíjense que gracias a que Pablo estaba enfocado, esa oferta, él ni la contempló y era para matarlo, porque ya yo más arriba lo había dicho que era para matarlo. Pero entonces en lugar de Pablo aceptar la oferta, dice, no, si esto yo voy para adelante, porque yo voy a apelar a Pablo, porque yo voy para Roma. A César, perdón, porque yo voy para Roma. Porque Pablo sabía que ir a Jerusalén era el puente para él llegar a Roma, porque ya Dios había hablado a su corazón, porque obviamente quizás habían algunas dudas, ¿verdad? Porque no es duda, cosas que no estaban claras de cómo iban a ocurrir, que esa es la fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera. No se veía, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Él no veía cómo iba a llegar a Roma, pero él sabía que él iba a llegar a Roma. Y entonces, en ese momento, Pablo apela ante César, porque allí era donde era el punto final, ¿verdad? Donde él necesitaba llegar para el cumplimiento del propósito de Dios. Del versículo 13 al 22, en el capítulo 25, Festo consultó al rey Agripa. Y el rey Agripa en esos días había visitado a Festo, y le hizo referencia de Pablo, y le explicó, mira, el gobernador anterior, Félix, lo dejó preso. Le explicó que los judíos querían condenarlo, y a Agripa le explicó que todo romano tenía derecho a un juicio y a defenderse. Así que fíjense que a lo mejor yo pensando acá, ¿verdad? Que quizás hubo días que Pablo así con los hermanos, hablando de la palabra, después del encuentro con Jesús, hablando de lo que iban escribiendo, de las experiencias, él diría, y yo tener que ser romano, que esta gente fue la misma que mató al Cristo, y a lo mejor renegaría, ¿verdad?, de su nacionalidad, de su origen nacional, no lo sabemos. Pero fíjense que eso era parte del propósito, otra vez la voluntad de Dios agradable y perfecta, mis amados, porque nosotros vemos el hoy, pero Él es el que ve todo el macro, y a veces nosotros nos empeñamos en querernos aferrar a cosas que, miren, suéltalo, porque uno sigue ahí empeñándose, si lo que hace es lastimarse, porque nos salimos de la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y entonces ahí dice en el versículo 19 al 27, interesantemente Agripa dice que las acusaciones eran, se las voy a leer, sino que tenía contra él, miren, ponlo ahí el 19 al 27, este es el 19. Ciertas cuestiones, es que me gustan las palabras esas tan legales, ¿verdad? Jennifer, tan subjetivas, mano, pero tuvieron así con eso preso, pues es que es terrible. Sino que tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Yo creo que yo he dicho, eso como que lo vivimos todo el tiempo, ¿verdad? ¿No les pasa que hay ciertas cuestiones acerca de su religión? Y de un cierto Jesús que ya murió, el que Pablo afirma que está vivo, mas como Pablo apeló para que se le reserve para el conocimiento de Augusto, mandé que lo custodiasen hasta que lo enviara yo a César. Fíjense, amados, que lo importante, si algo nosotros tenemos que llevarnos de Pablo, es lo importante, mi amado, de estar conectados a la vid. Vuelvo de nuevo. Pablo todo esto está pasando 2 años preso. Y él estaba enfocado aún dentro de esa cárcel y de todo lo que estaba viviendo, porque él pudo muy bien no haber apelado a César, pero él estaba claro de cuál era el norte y hacia dónde Dios lo quería llevar, y el propósito que él tenía en Dios, la identidad que él tenía en Dios, el que lo había llamado, el Dios que murió, el Cristo que resucitó. Él estaba tan claro de la resurrección, de ese evento que Cristo marcó en ese momento. Pues recuerden que eso era lo que él predicaba. El pueblo lo conoció
justo después que Jesús se levantó de los muertos, ¿verdad? Así que ese era el central, ¿verdad? El mensaje central que él predicaba. Por eso es que es tan importante que nosotros miren, amados, las emociones, ¿verdad? Tenemos que someterlas. Hay un proverbio hermoso que yo lo llevo cargando déjame ver, yo lo que hace como 20 años que Dios me azotó con ese proverbio. Y amado, he estado ahí en la prensa 20 años. Miren este proverbio: como ciudad sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Y estuve casi 20 años pujando contra esas riendas, hasta que un día me rendí, estando en Cristo, mis amados, porque nosotros estamos en un proceso de transformación constante. Aquí Dios no ha terminado con nosotros. Ahí cuando me puse la rienda, después descubrí las otras 8,000 cosas más que faltaban por ir para adelante. Pero fíjense en que cuando nosotros no nos dejamos, ¿verdad? Ese dominio propio que es tan importante y es tan necesario cuando estamos en este camino, mis amados. Fíjense en ese dominio propio tan hermoso que mantuvo nuestro hermano Pablo, que pasó tantas situaciones. Tenemos que someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, amados, porque no hay de otra. Ahora entró Agripa a escena porque Festo necesitaba hacer las acusaciones para enviarlas a César. Como no tengo, miren esto, sigue el 25-26. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de que tú lo examines, tenga yo algo que escribir. Ellos están montando el caso ahí brutalmente. Porque me parece fuera de razón yo enviar este preso a donde César y no tener ningún cargo que haya en su contra. Recuerden que César le puso la tranquilla, Pablo al apelar a César puso la tranquilla, porque ya ellos tenían acá la fiestita hecha entre ellos. Ellos estaban tratando de congraciarse con los judíos. Recuerden siempre que estos gobernantes lo que estaban buscando, y eso no es nada diferente a lo que está pasando hoy, lo que buscaban era mantener a todo el mundo tranquilito, cada uno en su cerquita, en su cercado, todo el mundo tranquilito, que nadie moleste a nadie. Practica tu religión como la gobernadora, ¿verdad? Masón, vente, papito, eres bienvenido. ¿Eres santería? Sí, también. Los cristianos, ¿cuáles eres? ¿Qué tipo de vente? Pentecostal, ajá. El bautista, sí, vengan todos juntos ya. Los judíos, vengan, que son bienvenidos todos aquí. Porque, ¿qué? Todos tranquilitos, todos tranquilitos. Y esta gente, lo mismo que hicieron con Jesús, querían mantener la fiesta, pero como Pablo fue obediente a la voz de su Dios, se mantuvo conectado a esa vid y apeló a César. Miren, mis amados, hay que tener una valentía, ¿verdad? Y un enfoque tan claro. Por eso es que Pablo decía, más no vivo yo, vive Cristo en mí. Él no le importaba morir, porque, pues mira, me voy a donde César y si me va a matar, pues que me mate, pero se va a cumplir el propósito de Dios. ¡Qué fe tan grande, mis amados! ¡Qué fe tan grande! Y la fe puesta en juicio no es la fe de Pablo puesta en juicio, ¿saben? Es que esta gente, todos ellos, Agripa, Festo, Licio, todos ellos fueron los que fueron testigos de cómo esa fe fue puesta en juicio. Porque a Pablo nunca le tembló. Él estaba bien firme y bien claro de dónde estaba parado. Y ahora vamos a pasar al capítulo 26. En el capítulo 26, que aquí me voy a detener más a leer porque hay unas cosas bien hermosas que Pablo dice y quiero leerlas literalmente de él. En este capítulo 26, que le llamé la fe que testifica con poder, fíjense, la fe que testifica con poder. Pablo no se defiende a sí mismo. Él utilizó ese espacio ¿para qué nuevamente? Proclamar a Cristo. Mis amados, porque si nosotros andáramos todo el tiempo justificándonos y defendiéndonos, imagínate tú todo el tiempo que nosotros perderíamos. Y si hoy tú te evalúas y dices, wow, yo como que me ando defendiendo más de lo que ando proclamando a Cristo, hoy es un buen día para arrepentirte
y volver a Cristo y centrarte, amado mío. Porque si nosotros fuésemos a justificar todo, ¿verdad? Y no, eso no fue así, otro malentendido, jamás vas a proclamar. Proclame a Cristo, amado mío, porque ya nosotros, se supone que el día que venimos a Cristo, ese día nosotros morimos a nosotros. Porque dice claramente la Escritura que nosotros nacimos del agua y del Espíritu de Dios. Ese día nacimos de nuevo. Así que se supone que preocupación por muerte aquí no haya. Porque ya nosotros caminamos a morir el día que vinimos a Cristo. Y todos los días tenemos que estar muriendo a nuestro yo. Todo el tiempo tenemos que estar muriendo a lo que mis sueños, ¿qué mis sueños? Ni mis sueños, los de Dios contigo. Revélame tus sueños conmigo. ¿Qué mis sueños ni mis sueños? Eso es ego puro. Someta eso a Cristo, amado mío. Eso es dominio propio. Porque a quien único le importa tus sueños es a Satanás. Para venirte a alimentar el ego, amado mío. Yo te aseguro a ti que los sueños que tiene Dios contigo te van a encantar. No lo dudes. No lo dudes. No me digas, pero ¿cómo vas a decir que no sueñes? Mira, amado, alineado a la voluntad armoniosa del Padre. Claro que podemos soñar porque Él fue el que nos creó y nos hizo en el cerebro, ¿verdad? Esa capacidad de soñar, pero sometido a la voluntad armoniosa, a su plan perfecto, no a lo que me alimenta, ¿verdad? ¿Qué tal si eres Dios, ¿verdad? Como le dijo la serpiente a Eva. Acuérdense siempre de esa propuesta nefasta que después fue y se la hizo Satanás al mismo Dios. Imagínense si no nos lo va a hacer a nosotros, que fue al mismo Jesús y le ofreció también ser Dios. Casi le faltó, ¿verdad? Todo el poder del mundo, tener la autoridad. Si se lo hizo a Cristo, mis amados, no te creas que no, a mí no me la va a hacer y yo lo voy a ver venir. Ajá. Mejor apártate de mí, hacedores de maldad. Entonces este discurso comenzó con una referencia a la juventud del apóstol Pablo. En el versículo 4, ponlo aquí, el 26:4, donde él empieza diciendo, mi vida desde mi juventud. Y fíjense en que ahí, pon el 5. No lo voy a leer, pero él ahora comienza, fíjense, siguió hablando de él, puso el resumen completo de él, o ya empezó a hablar de lo que tenía que hablar. Lo cual también saben que desde el principio, si quieren identificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, vivir fariseo, pásalo. Vamos al 6. Y ahora, por la esperanza de Dios, la promesa que hizo Dios nuestro Padre, soy llamado a juicio. Vamos al otro. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Ya el resumen acabó. ¿Cuánto Pablo habló de él ahí? Pues que no se trata de nosotros, mis amados. Es Cristo, es Cristo. Se trata del Redentor, se trata de la redención. Estaba en un juicio. Era si la vemos desde la mundanalidad, ¿verdad? Desde la humanidad humana, bien sembrado en este mundo, diríamos. Es que se trata de mi libertad. Yo tengo que aprovechar esta oportunidad. Pablo estaba claro de lo que él fue allí. Él fue a proclamar a Cristo y ya, porque él tenía que aprovechar esa audiencia. Él aprovechaba todas las audiencias, como nos contaba, no sé si fue Efraín o Joan en uno de los estudios, que le dieron una pela y cuando iban caminando llevándolo, allá estaba predicando otra vez luego de la pela que le dieron. Así que fíjense qué clarito estaba él. Y entonces enseguida comenzó a hablar de la resurrección de Jesucristo, porque esa es la gran historia dentro de la historia, amado mío. Y cuando usted esté leyendo cualquier libro de la Biblia, busque la redención, no se quede en el poema. Tristemente, estaba yo escuchando un predicador el sábado que decía que los feligreses se alimentan de las prédicas de Facebook, de Instagram, de todos estos medios, y entonces de lo que escuchan allá vienen a su iglesia a cuestionarle al pastor de lo que el pastor les está predicando. ¿Sabe? Como el mundo se está virando patas arriba. Y esa no es la dinámica, mi amado. Usted recibe la palabra segura, ¿verdad? Que sale de la boca de su pastor y filtre a esas ovejas, a esos zorros, a esos lobos que están allá afuera predicando la Biblia fuera de contexto. Porque todo tiene su contexto, ¿verdad? No hay que estar sacándola ni cogiéndola por cantito. Y muchas veces pasa que nos enfocamos en el manto de Eliseo, nos enfocamos en el, qué sé yo, en el pozo, nos enfocamos y en mi amado es Cristo.
Es Cristo. Que del 100% de tu mensaje, el 80, el 90, el 95 hable de Cristo. Lo otro es lo que Él usó para montar la historia, pero no te quedes allí. Y cuando tú estés estudiando, haz lo mismo, hijo mío, porque es la redención, amado hermano. Es la redención. Es eso que Él vino a hacer con nosotros para limpiarnos de pecado, para redarguirnos, para limpiar nuestro espíritu, para llevarnos, miren, levantarnos en esa conexión con el Espíritu Santo de Dios, en esa unidad con el Espíritu, y que nuestra alma y nuestro cuerpo sea libertada todos los días, amados, porque nosotros todo el tiempo estamos luchando con el pecado. Todos los días venimos en arrepentimiento, y cuando pensamos que algo hemos logrado, vemos 10 cosas nuevas por las que tenemos que arrepentirnos, y esa tiene que ser la dinámica constante del cristiano, porque no es un lugar de santos. Aquí somos pecadores, amado mío, y eso es lo que Pablo constantemente, por eso insistía en la redención, No podemos perder de vista que en todo debe de estar ese mensaje de Cristo. El evangelio que Pablo predicó fue el de la cruz, interpretada a la luz y el poder de la resurrección. Nunca predicó la cruz aparte de la resurrección. Ay, Dios mío, es que me vino esto, pero rápido. Otra luchita que estamos teniendo con los predicadores que vemos por todos lados es que o hablan solo de Jesús, o hablan solo del Padre, o hablan del Espíritu Santo. Esos no hay mucho. Es los que separan al Padre y a Jesús. Pero mis amados, esto es una Trinidad perfecta. Esto es una Trinidad perfecta, amado mío. Tenga cuidado, porque están creciendo los que son solamente Jesús. Que no usted no tiene una idea de las canciones que a veces cantamos porque nos gustan, y cuando vamos y buscamos el trasfondo del artista que le está cantando, resulta, yo digo, oye, mira, es verdad, solo menciona a Jesús todo el tiempo, y cuando me puse a indagarla, una muchachita que canta hermoso, me gusta muchísimo, ahora la letra es hermosa, pero entonces me preocupo porque digo, Padre, te tiene que estar ofendiendo porque te estoy ignorando, así que yo no creo en ti, así que yo no puedo cantarla más, porque lo ofendo, imagínate. Y canta la letra preciosa, amado, pero no cree en el Padre. Y me puse a investigar y efectivamente jamás menciona la Trinidad, solo Cristo, ¿ven? Y eso tampoco es balance, mis amados. Ven que mucho tenemos que estar tan alerta, porque hay tanto lo que hablaba Pablo, ¿verdad? De los falsos. Tenemos que estar bien atentos. Igual que hay otros que nunca mencionan a Cristo. Que hay canciones que jamás lo mencionan. Tenemos que estar atentos a eso. Ahora bien, en Romanos 4:25 dice, el cual, refiriéndose a Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si nosotros nos pensamos que no necesitamos ser justificados, si nosotros nos pensamos que nosotros no tenemos transgresiones, pues entonces, ¿Cristo para qué, verdad? ¿Para qué Cristo? Por eso es que es tan importante que nosotros estemos autoevaluándonos constantemente, mis amados, constantemente en esa evaluación. Pablo le escribió a los Corintios en 1 Corintios 2:2 diciendo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y más tarde en esta misma carta, en el 15:6, el Evangelio resume como que toda la totalidad de ese mensaje de Pablo. Dice en 1 Corintios 15:6, Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura, porque se cumplió. Entonces ahora sigamos acá con Pablo y el rey Agripa. Vamos a ver aquí que después de dar una explicación de la conducta, ¿verdad?, previa que Pablo había tenido, la cual era el resultado natural de sus antecedentes y de que había sido un pecador que necesitaba encontrarse con Cristo. Pablo contó su vida como fariseo y su experiencia en el camino a Damasco, y admitió en el versículo 9 lo siguiente, 26:9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús
de Nazaret. Por eso, ¿verdad? A veces vemos tantas personas que predican contra Jesús, artistas que lo blasfeman constantemente. Pero mis amados, sigamos orando, ¿verdad? Porque si Pablo, que él se creía que su deber, él estaba convencido de que su deber era perseguir el nombre de Jesús, y tuvo un encuentro con ese mismo Cristo y fue transformado, mis amados, nosotros tenemos que creer que Él sí cambia a las personas y en Cristo hay libertad. Y cuando tú te pones a mirar cómo fue esa historia de persecución de Pablo contra los cristianos, yo creo que de los más grandes perseguidores, obviamente hubo otros más malos después, pero Pablo en aquel momento en que le tocó era como que de los más temidos que persiguió, ¿verdad?, a Cristo. Fíjense en que cuando Esteban tenía 15 años después de Cristo haber resucitado, estaba Esteban, que fue el primer diácono nombrado, ¿verdad? Y él enfrentó la persecución. Y hay algunos escritos que dicen que se cree que Pablo estuvo allí entre el convete, ¿verdad? Que lo acusó, y cuando lo mataron, ¿verdad? Por lapidación, porque la condena para Esteban fue por lapidación. Y Saulo era joven para ese tiempo, cuando él dice en mi juventud, ¿verdad? Pues allí él fue parte de ese convete que mató a Esteban. Y eso entiendo yo que fue parte de lo que Dios permitió para que Pablo ahora estuviese en la cárcel, tranquilito y sabiendo que eso fue lo que tocó. Porque ya un día él estuvo siendo el que encarcelaba y ahora le tocó a él soportar la cárcel. Y sufrir, ¿verdad?, todos esos abusos por parte de los líderes religiosos, que un día él fue ese abusador que persiguió, porque él también había sido uno de ellos y sabía exactamente lo que se estaba sintiendo ahora del otro lado, ser perseguido. Así que nada, vamos a seguir aquí. En el versículo 13, Pablo relató aquella experiencia que tuvo en el camino y contó acerca de su visión y la conversión a Jesucristo y cómo él le detuvo en el camino. Por fin se dio cuenta de que estaba viviendo contra la voluntad de Dios, mis amados. Y esto es bien importante, porque nosotros, el entender eso, que nosotros vivíamos en nuestros placeres y en nuestros pecados, y cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros no podemos seguir viviendo igual. Así nací, así me muero. Así me conociste y así seré hasta el fin de... No, lo que yo así soy, así es mi mamá, mi abuela, mi bisabuela y toda la parentela completa, y así soy yo y así serán los que vengan. No, mi amado, porque usted vino a Cristo y tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes, tiene que haber transformación en Cristo, no para ir para atrás, ¿verdad? Para ir pareciéndonos más al varón perfecto, porque en ese momento Pablo entendió, espérate, pero si es que yo todo lo que he estado haciendo todo este tiempo, he vivido una religión, he vivido los rituales a la perfección, pero yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Vieron que a Pablo le pasó? Y a veces nos pasa, estamos sirviendo, pero estamos viviendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso ese encuentro marcó tanto a Pablo, porque él entendió que estaba lejos de Dios. Miren, a veces estamos persiguiendo a Dios más que predicándolo. ¿Tú puedes creer eso? Estamos persiguiendo más a Dios en lugar de estar proclamando el evangelio de Cristo. A veces estamos más persiguiendo a las personas que amándolas. A veces estamos más, como yo escuchaba una persona que dijo, esto nada tiene que ver con esta iglesia, ¿saben? Es que fue lo que él dijo. Dirigen el ministerio de evangelismo y son los primeros que cuando llegan a la iglesia los recién convertidos le ponen el pie para que se tropiecen. Pero es triste, ¿verdad? Eso es muy triste, pero es una realidad, mis amados. Nosotros no podemos andar pateando a la gente ¿verdad? Porque tenemos que amar. Y cuando tú entiendes, wow, yo estoy persiguiendo. A veces hay cosas que aprendimos de la religión y nos queremos encajar ahí, encajar. Pero vamos a buscar a Cristo, vamos a escudriñar la palabra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque nos convertimos en perseguidores de Cristo sin darnos cuenta. Y ya Él nos redimió y nos perdonó. Más tarde, estando preso en Roma, Pablo escribió la carta a los Filipenses del 3, 7 al 8 diciendo: pero
cuántas cosas eran para mí ganancia. Ya hemos estado como que viendo, ¿verdad?, el capítulo 24, 25, 26, las experiencias que Pablo ha vivido. Y miren qué hermoso, para que podamos entender, ¿verdad?, de dónde se origina, ¿verdad?, esta conclusión tan hermosa de Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verdaderamente que, miren, el conocimiento de Cristo, ese tiene que ser, amado mío, nuestro norte. Porque claramente Jesús lo dijo. Cuando él llegó, lo primero que dijo fue: arrepentíos de nuestros pecados. Y cuando sigue hablando y hablando más adelante, hace referencia al conocimiento de Cristo, porque tenemos que conocerlo, mi amado. Pablo lo conoció. Tenemos que haber tenido un día que nos azotamos de frente en ese caballo, que se perdimos la vista. Tenemos que tener esa experiencia vivida. Cada cual la vive diferente. A lo mejor usted la vivió en una burbujita, como sea que la haya vivido, pero tenemos que haber vivido esa experiencia, mis amados, porque ahí es que nosotros nos encontramos, ¿verdad?, con el Cristo de frente y podemos tener estas palabras tan hermosas. Es una revolución verdadera la que había tenido lugar en la vida de Pablo. Hasta entonces él había confiado en la religión porque él era muy religioso, pero cuando se encontró con Jesús se libró de toda aquella religiosidad, las cosas que para él habían constituido una ganancia, porque recuerden que Pablo era estudioso brutal, él era de los mejores de los mejor. Gamaliel era que se llamaba el profe de él, ¿verdad? Gamaliel era el de él. Él era el mejor de lo mejor de toda el área. Allí en esa escuela de Gamaliel fue el que él creció. Y fíjense que él dio todo eso, todos esos años de estudio, todo ese conocimiento de la ritual, de la ley, todo aquello, él lo dio por basura, porque él había ganado lo mejor. Ahora todo eso lo consideraba una pérdida. Y Jesucristo, a quien había aborrecido más que a cualquier otra cosa, se convirtió para Pablo en la persona más maravillosa de su vida. Y así fue como Pablo le describió aquí a estos personajes, ¿verdad?, los gobernantes, Festo, Agripa, la realidad de la visión que él había tenido. Luego les cuenta que el Señor le había encargado predicar. Cuando él le cuenta: me caí del caballo, me pasó todo esto, me pasó todo esto, me pasó todo esto, ahí empieza Pablo a decirle: me envió a predicar a los judíos y le había prometido librarle de ellos. Y esa fue una afirmación impactante, porque, y eso fue intencional, porque este señor, el gobernante, era judío. Y así que era importante que Pablo hiciera referencia, ¿verdad?, que estaba predicando el evangelio y que no le iba a poder hacer ningún daño, porque como ciudadano romano había apelado al César, y fue exactamente como el Señor le había dicho que sucedería, porque el Señor le había prometido a Pablo que lo libraría de aquellos ante quienes sería enviado. Entonces, si Dios nos promete, ¿verdad?, nosotros tenemos que abrazarnos a esa fe, amados. Si algo hoy que nos llevemos hoy de aquí, ¿verdad?, el testimonio tan hermoso de nuestro hermano Pablo, de cómo se mantuvo conectado a esa vid, de cómo se mantuvo enfocado en la proclamación del evangelio, cómo se mantuvo enfocado en el plan y en el propósito que Dios tenía para con él, ¿verdad?, para salvación de muchos. Pablo contó ahora acerca de su respuesta a la visión, comenzando por el versículo 19 del capítulo 26, que dice: así que, rey Agripa, no desobedecí a la visión del cielo. Y la implicación era: ¿qué otra cosa podía haber hecho? ¿No habrías hecho tú lo mismo? Desde el principio, Pablo afirmó con claridad total que el nuevo camino era un desarrollo y un cumplimiento del Antiguo Testamento, porque él, cuando él les habló, ellos como que no pudieron, ¿verdad?, alegarle nada, porque Pablo presentó su defensa bien ordenada y les dijo:
Yo he practicado y yo creo en todo lo que ustedes mismos creen, que es lo que establece el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y las promesas, las profecías de que vendría un Salvador. En el versículo 22 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Ellos realmente no tenían manera de poder probar que Pablo había hecho algo fuera de orden. Entonces Pablo le presentó el evangelio al rey Agripa y a todos en aquella multitud allí presente en aquel día lo oyeron. Vamos a ir al versículo 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a todos los gentiles. Y esa es la palabrita que cogía el hormiguero y lo revolcaba. Y cuando él dice gentiles, recuerden que eso hace referencia a las demás naciones no judías. Y él enfatizó en eso porque Agripa no era judío. Y por eso es que él dice, y los gentiles, porque él le está predicando a Agripa y necesita que él tenga bien claro que para él vino. Observemos que él presentó el evangelio de esta manera. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de los muertos. Y vemos ahí, ¿verdad?, cómo constantemente Pablo siempre enfatizaba en la resurrección de los muertos, así como hicieron también los demás apóstoles. Pablo confrontó esa audiencia con el hecho de que Dios introdujo en la historia del hombre y que Dios había hecho algo por el ser humano. Dios le había demostrado su amor de tal manera que había entregado a su único hijo, a su unigénito, perdóneme, como dijo el Señor Jesucristo mismo en el 3:19, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese hombre que habló ahí en esos versículos había sido un fariseo, orgulloso, celoso, que pocos años antes de haber estado ante este juicio, ¿verdad?, ante esta audiencia, había encarcelado a los cristianos, les había llevado a la muerte. Pero fíjense en cómo Dios transforma, mis amados. Dios transforma. Por eso no me puedo seguir siendo una orgullosa, no puedo seguir siendo celoso, no puedo seguir siendo rencoroso. Tiene que haber cambio. Porque si Pablo cambió tanto, ¿cómo nosotros vamos a tener el pase VIP? Nosotros no. Todos tenemos que ir al arrepentimiento, porque solo eso es parte del paquetito. Es aceptar a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, reconocer que resucitó y arrepentirnos de todos nuestros pecados y conocer, ¿verdad? El conocimiento de Cristo es bien importante. En ese momento su actitud era totalmente diferente. Él quería que todos fueran cristianos, que todos tuvieran una relación vital con Dios y personal con Cristo. Uno no puede más que admirar, ¿verdad?, esta poderosa transformación que se había operado en la vida de Saulo de Tarso. Ahora, ¿cómo se explicaba ese cambio? La respuesta era, pues que Jesús vive. Por eso es que él les explicaba, miren, este era yo. Pero ahora, después que yo me encontré con Cristo, este soy yo. Y así es que nosotros podemos dar testimonio de que Cristo vive. Por eso es que es tan importante que haya arrepentimiento y haya cambio, haya transformación. Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo van a verlo? ¿Cómo van a ver a Cristo? Si no es a través de su iglesia que nos dejó aquí con esa misión. La respuesta era, ¿verdad?, que había resucitado de los muertos y se la había revelado. Es por esto que Pablo dijo en el 26:8, bien al principio cuando empezamos, y le hizo la pregunta a Agripa: ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? O
¿Sabes? Como que, hello, no se supone que es lo que la profecía decía, que iba a pasar, que iba a resucitar. No había nadie razonable en eso. Más de 2000 años de desarrollo humano y de conocimiento en muchas áreas han hecho cada día más, ¿verdad? Para nosotros hoy en el 2025, la resurrección más increíble y cada día se confirma más, ¿verdad? Lo podemos confirmar cada día mientras más tecnología, mientras más conocimiento, mientras más estudios hay, más podemos afirmar que ese hecho ocurrió. En su carta a los romanos, Pablo expresó su anhelo de ir a Roma. Si Pablo había anhelado ir a Roma y se lo había pedido a Dios, ¿cómo es que ahora entonces iba a decir, no, yo para Roma no voy, yo para César no voy, yo mejor que me vaya con ustedes para Jerusalén, dale, vámonos para Jerusalén? Tenemos que estar, por eso es que es tan importante que estemos enfocados, amados, centrados, porque no podemos andar pidiéndole a Cristo unas cosas y después cuando úsame, pero cuando te voy a usar, espérate, no, porque es que el lunes, martes, los lunes, dame un break, pero no me lo pediste. ¿Ves? Tenemos que estar, amados, organizar nuestros pensamientos. No atamos, ¿verdad? Toda confusión. Porque eso pasa, ¿sabe? La confusión. Y a veces la confusión puede venir de Satanás, pero Dios también da permiso a la confusión. Él también da permiso a la confusión. Tenemos que estar ordenaditos nosotros para que podamos entender los propósitos de Dios cuando permite la confusión. Romanos 1 del 10 al 11. Rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlo para comunicarles algún don espiritual al fin de que seáis fortalecidos. Y él escribió eso en una carta, lo escribió, mira, lo pidió. Quiero ir para Roma. ¿Cómo? No lo sabemos. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él no veía cómo iba a llegar a Roma, no iba de crucero, no iba a ir en un viaje directo, pero él llegó a Roma porque Dios cumplió su propósito. Y eso nosotros tenemos que meternos, porque queremos que Él haga las cosas a nuestra manera, según nuestra realidad, según nuestra, ¿cómo se llama? Nuestras circunstancias, según hasta donde yo puedo llegar. Mi amado, no limitemos a Dios. Dios le ve a usted como si usted, tenemos que entender que cuando Jesús nos mira a cada uno de nosotros, nos ve como si nosotros, el día que venimos a Cristo, nosotros morimos. Con Él resucitamos, ¿verdad? Fuimos sepultados, que por eso en la clase de bautismo se explica, por eso es la inmersión, porque es como tipo, ¿verdad? De esa sepultura. Por eso tenemos que taparlos y el pastor los manda hasta allá abajo porque hay que sepultar, porque estamos sepultados. Eso es simbólico, ¿verdad? Pero eso es lo que debe pasar con nosotros en nuestro interior, y resucitados a una nueva vida en Cristo. Esto entonces no son solamente unos hechos históricos, sino que es la sustancia y la esencia de una nueva relación con Cristo. Esto es lo que Pablo escribió en Gálatas, que esto es tan bello. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso. Pablo estuvo preso después de esos 2 años en Cesarea, que eso es lo que vamos a estudiar el miércoles que corresponda. Y es el final de la carta, ¿verdad? del libro de los Hechos. Él va a Roma y él pasa 2 años más preso en Roma, pero encarcelado allí. Para la gloria de Jesús es que él escribe las conocidas epístolas desde la cárcel, ¿verdad? Le llaman así las cartas, las epístolas de la prisión, que fueron Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Así que la cárcel nunca pudo detener el cumplimiento del plan de Dios. Y amados, esto nos tiene que mover el tapete, porque ni a José la cárcel lo pudo detener, ni al pueblo de Dios cuando estuvo esclavo en Egipto lo pudo detener, ni a Daniel la cárcel de Babilonia lo pudo detener, ni a Juan el Bautista la cárcel lo pudo detener, ni a Pedro ni a Pablo, porque Dios es el que para la gloria de Él, mis amados. No importa cómo físicamente, si te sientes en esa sensación, ¿verdad? Libre en Cristo, porque somos libres en Cristo, pero te sientes como que como si la pared te apretara, como aprisionado,
¡Qué bueno! Ahí es que tenemos que estar. ¡Qué bueno que te sientes así! Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Porque si nos sintiéramos muy libres y muy relax y muy como que esto no me pesa y esto es bien light. No, mis amados. El evangelio de Cristo siempre ha sido perseguido. Siempre ha sido prisionero. Siempre ha estado, miren, entera ahí en la lucha, en la batalla. Aquí nadie pelea por Buda. Aquí nadie pelea con los musulmanes. Aquí todo el mundo puede adorar hasta el mismo Satanás, los satánicos. Nadie, van a las plazas de Puerto Rico y nadie le pone trabas. Que vengan a mencionar a Cristo, como no les empieza a molestar el oído y los decibeles están muy altos y sacan ese carro de allí, porque Jesús es el que los incomoda, ¿verdad? Gloria sea por eso, porque si Jesús les incomoda, yo les incomodo. Qué bueno que les incomodamos, amados, porque así, eso siempre ha estado así. El evangelio de Cristo siempre ha sido perseguido, pero Dios es soberano, es omnipotente, omnisciente, majestuoso. Llama cada estrella por su nombre. Cada estrella por su nombre, amado mío. Y miren que las estrellas son tan majestuosas, ¿verdad? Y Él las llama por su nombre porque Él les recuerda, mamita, te creé yo, no importa cuán grande tú seas. Imagínate en nosotros. Imagínense nosotros que somos sus hijos. El gran yo soy. El gran yo soy que nada ni nadie lo puede detener. La fe puede estar puesta en juicio, mis amados, las veces que sean. Puede estar puesta en juicio 24/7, 365 días del año, hasta el día que vayamos a morar con el Señor. Pero es Dios quien da permiso. Es Dios quien da permiso. Es Dios quien permite. Es Dios quien te pone en ese lugar. El rey de esta ciudad es el que te saca de los lugares. Yo a veces me pongo a pensar que si viviéramos así como en los tiempos de Jesús y el faraón, el emperador, ¿verdad? Fuese el dueño y nosotros fuésemos sus hijos y estaríamos por allí jangueando y viene el faraón y dice, mira, sácalos de donde están metidos, tráemelos para acá. Y va la guardia real y nos saca porque papá me mandó a salir de allí. Y así mismo es cuando es Dios quien nos saca, es Dios quien cierra puertas y es Dios quien abre puertas, mis amados, porque nada nos puede tocar sin que Él dé permiso, amado mío. Tengamos paz y descansemos, ¿verdad? En esa promesa. Y poco antes de Pablo morir, y con esto terminamos, entre el 64 y el 67 después de Cristo, Pablo fue decapitado. Y en esa encarcelación, en 2 de Timoteo 4:6, Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Está hablando un hombre que llevaba 4 años en la cárcel y que tiene la satisfacción de que desde aquel encierro, atado, de que podrías decir, estoy atado de manos, no puedo hacer esto, quiero hacer tantas cosas para Cristo, pero estoy atado. Pablo estaba en la cárcel y pudo testificar, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, mis amados, porque no importa cuántas veces nos pongan esa fe en tela de juicio, no importa cuántas veces nos veamos retados, ¿verdad?, a claudicar, no podemos abandonar la fe, no nos podemos dar permiso de abandonar la fe en Cristo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, mis amados. Por eso nosotros no nos podemos estar sembrando en este mundo como si Cristo no fuera a regresar por su pueblo, viviendo como si no viniera Cristo. Tenemos que amar su venida. Si algo siempre tengo que reconocer y honrar de mi mami, es que mi mami amaba la venida del Señor. Yo creo que ella todos los días hablaba de eso. Las primeras películas que le ponía a los nenes cuando tenían 2 años era el rapto. Pregúntale, tú le ponías la canción de hay alboroto en las calles, que algo ha pasado, que esa canción a esa edad te daba miedo, porque a mí me daba miedo también. Y esas eran las canciones de cuna que le ponía a mi mamá a mis hijos. Pero yo me gozo porque hay que amar la venida de Cristo. Hay que amar
esperar la venida de Cristo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida. Miren qué lindo, Dios mío, que nosotros digamos esto mismo. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala. Está ya en las últimas. Está en el camino de sombra de muerte casi, ¿verdad? Porque está para morirse. Y sigue diciendo aún ahí, que ya arriba dijo que completó la batalla. Y aún ahí, ya terminando, dice, y me librará de toda obra mala. ¿Vieron, mis amados? Todo el tiempo tenemos que estar arrepintiéndonos y pidiéndole al Señor que nos libre. Y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Bendita sea la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Que bendijo tanto en nuestras vidas. Pero ahora ya Él no está. Él está disfrutando en las mansiones celestiales. Y estamos nosotros acá. Ahora nos está tocando el turno a nosotros de perseverar en esta carrera. Nos está tocando el turno a nosotros de pelear la buena batalla, porque esta es buena, amado. No le huyas a esta batalla. Esta batalla es buena. Esta batalla es buena. Guardemos nuestra fe, amado, porque nos espera una corona hermosa. Tenemos que caminar porque Él nos va a dar las fuerzas. Él nos va a dar las fuerzas para que a través de nosotros, porque aquí todos nosotros somos evangelistas, porque id por todo el mundo y predicad. El evangelio no tiene título, no tiene edad. Todos estamos llamados a predicar este evangelio. Así que todos tenemos que proclamar, poder ser fortalecidos y cumplir la predicación para que todos escuchen. Y seremos librados, amados, de la boca del león. No solamente seremos librados en el momento en que nosotros en nuestras circunstancias entendemos que necesitamos que el superhéroe Cristo venga e intervenga. No, mis amados, es que en el plan perfecto de Dios, en la voluntad perfecta de Dios para tu vida, Él dice que tú hollarás serpientes. ¿Tú sabes lo que es eso? Que no es que las serpientes se te pararon al lado, es que tú las vas a buscar en la tierra y no vas a ser picado por ellas, las vas a hollar y las vas a matar. Esa es la buena batalla de la fe, amado mío. Ahí es que nos ha llamado el Señor. Vamos a ponernos de pie. Voy a hacer una oración. Si hay alguien que necesita oración particular, puede pasar al altar. Siempre está abierto. Siempre, si hay un privilegio hermoso que un pecador que fue redimido por la sangre de Cristo puede reconocer, es darle gracias a Dios porque el templo está abierto, porque hay un altar donde me puedo ir a tirar y a pedirle perdón a Él, ¿verdad? Para que Él siga limpiando y transformando, para que Él nos escudriñe y nos examine, y si haya que hay caminos de perversidad, sea Él quitando, sea Él limpiando, sea Él perdonando. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este tiempo tan hermoso. Gracias por esta faena tan hermosa que nos has permitido vivir, de estudiar tu palabra, el libro de los Hechos, Dios del cielo, donde hemos aprendido tanto y tanto del conocimiento tuyo, Dios del cielo. Porque cuando escudriñamos tu palabra podemos conocerte, Jesús. Porque cuando escudriñamos tu palabra podemos entender esa Trinidad tan perfecta, tan afinada, que no hay sombra de variación, Dios del cielo. Porque el mensaje es el mismo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Te pido, Dios del cielo, que seas tú trabajando con nuestros corazones, que sigas tú transformándonos, que sigas tú hablándonos en sueños hoy en la noche, que sigas tú hablándonos en nuestras casas, Dios del cielo, porque queremos alcanzar la corona de la vida eterna. Queremos tener amor por esa venida, Dios del cielo, amor por las almas, Padre amado, que necesitan conocer
de ti, Dios del cielo, proclamando tu evangelio en todo tiempo, testificando con nuestra vida que tú vives, Dios del cielo, testificando con nuestras acciones que tú vives, amando, Dios del cielo, con corazones genuinos, Padre amado, sabiendo, Padre amado, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, la perfeccionará. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien redarguye y quien nos llama al arrepentimiento. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vives y eres real. Gracias, Dios del cielo, por este tiempo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús he orado, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de tu Santo Espíritu, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús.